en lo profundo de las minas. Un relato de terror de María Larralde. Perkins se había acercado a las cuadras para asegurarse del bienestar de los caballos. Eran pocos ejemplares, pero tenía que comprobar sus condiciones porque hacía demasiado frío. Al entrar sintió un olor extraño. Él era el encargado esa semana de atender a los cuadrúpedos por las noches. A pesar de que ya estaban servidos de comida suficiente, el responsable debía acudir a inspeccionar la cuadra al menos una vez más antes de dormir. Los animales estaban inquietos, seguramente por la tormenta. «Pobrecillos», pensó Perkins. «¿Quién puede aguantar un frío así? Este invierno parece que quiere matarnos a todos». No veía bien. Aguzó su vista, encendió 2 candiles más. De repente sintió que algo no cuadraba. Se sobresaltó. No veía a los caballos. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó para darse fuerzas e intimidar a quien pudiera estar todavía allí. «Voy armado. Quien sea, que asolt». Pero su última palabra se quedó en el interior de sus labios, transformándose en un pequeño gruñido. En la oscuridad de la cuadra vio unas patas, las de uno de los caballos, el blanco llamado Tyrone. Debía estar echado sobre el suelo y convulsionaba espasmódicamente en silencio. Entonces Perkins corrió. Algo malo le pasaba, pero volvió a parar cuando un reguero de sangre se deslizó lentamente desde donde las patas del hermoso Tyrone eran visibles hasta su primera articulación, impregnando poco a poco, a un ritmo casi imposible de percibir, el firme de la cuadra. Como si un río de aguas densas buscara un paso accesible en su huida de aquel cuerpo. Con su escopeta apuntando abrió de una patada la abatible puerta del recinto donde Tyrone se encontraba. Lo que vio rompió su mente en pedazos. Como un cristal saltaron todos sus pensamientos, convirtiéndolos en un conjunto de incoherentes desechos. Allí no estaba solo Tyrone. Los otros 3 caballos estaban sobre el cuerpo del blanco, amontonados de manera que lo aplastaban con su peso. Todos estaban muertos. Unas extrañas heridas profundas y horizontales recorrían sus cuellos. Sus vientres estaban abiertos y las tripas de todos los animales habían sido arrancadas. Perkins giró emitiendo un quejido agudo horripilante. No entendía quién había podido hacer algo así. ¡Ah! Miró a su alrededor y no vio nada. Dio pasos atrás, defendiéndose con su rifle. Pensó que algún minero había perdido definitivamente la cabeza. Paso a paso se acercó al pesado portón de entrada de la pequeña cuadra. A tientas, con su espalda apoyada sobre la puerta, intentó abrirla con una sola mano para mantener su escopeta preparada. Entonces miró hacia arriba. No podía ver con claridad, pero allí había algo,
o más bien se distinguían muchos ojos pálidos, amarillentos, que lo miraban atentamente. Aquello lo horrorizó. Su mente intentaba encontrar una relación con algo conocido, pero no la hallaba. No pudo contener su miedo dentro del cuerpo, emitiendo un gran grito ahogado, similar a un sollozo profundo. Un profundo terror surgió desde el más hondo y arcaico centro de su mente para recorrer todo su cuerpo como una convulsión. Aquello no tenía sentido, aquellos seres no tenían sentido. Inmóviles, agarrados a las traveseras de madera que apuntalaban el techo, había una multitud incontable de seres de indescriptibles formas. Perkins solo veía claramente sus ojos, pero se percibían levemente los contornos de sus rostros, al resplandor de la lámpara abandonada en el suelo minutos antes. Sus cuerpos, de una delgadez extrema, le recordaron a los pelados de los murciélagos, pero sin alas membranosas. Multitud de ojos macilentos que se dirigían hacia él sin pestañear comenzaron a parecerle amenazantes. Un rumor leve pero constante comenzó a escucharse. Lo estaban amenazando como lo haría un gato cuando bufa. Sin embargo, no hicieron ningún amago de ataque. No se movían, solamente miraban sin el menor atisbo de emoción o intencionalidad comprensible para aquel hombre. Mientras abría la puerta sin volverse para no perder de vista aquellas bestezuelas que pendían del techo, un viento helado penetró con fuerza hacia el interior y algunos copos de nieve dibujaron una figura tras Perkins que éste no pudo ver. De una envergadura considerable, doblábale en dos la altura, con su cabeza volteada hacia abajo, parecía estar observándolo. Era un ente de un color grisáceo, caquético, pero que emanaba una fuerza inexorable. Su cráneo descarnado presentaba un filamento enroscado que en su recorrido tenía dos bultos esféricos pequeños palpitantes cual corazones pulsátiles. La extraña hebra emitió un débil resplandor azul, similar al que Butler y sus compañeros habían visto horas antes. Instantáneamente todos aquellos monstruitos se cernieron sobre Perkins, que disparó impulsivamente derribando a varios, pero no pudo siquiera echar a correr al toparse de espaldas con el bulto duro que era la criatura descarnada que le interceptaba el paso. Gritó con locura, cayó al suelo de espaldas, miró atrás, viendo del revés al correoso ser grisáceo sin rostro, cuyo olor a huevos podridos impregnaba el ambiente, a pesar de que las fuertes ráfagas de aire helado hacían casi imposible que ninguna fragancia pudiera permanecer en el ambiente. El enjuto monstruo dejó que los pequeños seres subieran sobre Perkins para atenazarlo de pies y manos. Mientras uno de ellos se introducía lentamente, con gran esfuerzo, pero
una increíble plasticidad por la boca del aterrorizado hombre que se asfixiaba al tiempo que sentía cómo el vómito le subía por el esófago. Perkins intentaba zafarse con poco éxito, pues las pequeñas pero fuertes garras de aquellos seres le impedían moverse, y el intenso frío del exterior comenzaba a entumecer sus músculos, engarrotando todo su cuerpo sin posibilidad ninguna de realizar movimiento alguno de liberación. Pero no soltaba su arma, se aferraba a ella como si fuera el último contacto con la realidad racional. Mientras lo asfixiaba aquella cosa, mientras lo mantenían inmovilizado, un destello de algún recuerdo del pasado iluminó su mente. Vio a su padre, muerto hacía más de 3 décadas, cuando aún era un niño, en los campos de cultivo de su casa, allá en la cálida California. Era el principio de la muerte. Sintió un dolor punzante en el cuello. Le estaban inyectando algo. Lloraba con sus ojos muy abiertos, paralizado de terror, mientras se tragaba sin poder evitarlo a aquel ser de sabor repugnante. Era como tragarse una bolsa de cuero curtido y seco, pero flexible. Solamente veía, distorsionada por las lágrimas que desbordaban sus ojos, la figura alargada de aquel monstruo grotesco y consumido, más parecido a un conjunto de filamentos apelmazados y pegados, que unidos asemejaban una figura humana esquelética en lugar de un cuerpo de carne y hueso. Una vez que aquello se introdujo dentro de su estómago, Perkins fue perdiendo la consciencia hasta abandonarse en sueños extraños por los que transitó durante mucho tiempo, sueños en los que volvía a encontrarse con sus familiares muertos. Allí estaba su padre, que lo saludaba mientras se secaba el sudor que el duro trabajo de labranza le provocaba. Allí también su madre, acercando una dulce bebida a base de limonada con la que refrescarlos. Allí se veía a sí mismo corriendo entre los campos como un niño feliz y libre, siente que está vivo. Sin embargo, poco a poco todo fue difuminándose y sin poder evitarlo, se sumió en un laberinto oscuro hasta llegar a una puerta en la que la más absoluta de las nadas lo esperaba para engullirlo. Abrió aquella áspera puerta que le pareció forjada en algún metal pesado, con gran esfuerzo, y despertó. Estaba solo, de pie y sin recuerdo alguno de lo que había ocurrido. Tomó su rifle, que vio tirado a su lado, y se dirigió hacia el interior del barracón principal con una sola idea en la cabeza: llevar a sus compañeros al establo. En realidad no podía pensar, no recordaba siquiera quién era, ni su nombre, ni qué era lo que hacía allí. Solo una idea lo movía desde el interior: atraer a los otros hombres hacia el establo. Se topó con Foster y Brian. Les contó que algo pasaba en el establo, que debían acompañarlo, que los caballos estaban heridos, que alguien los había atacado. Ambos se miraron desconcertados. Pensaron que algún animal salvaje hambriento habría conseguido penetrar y había atacado a los pobres caballos. Lo siguieron.
Al acercarse al portón se confirmaron sus sospechas, pues la nieve estaba revuelta y parecía que algún animal o grupo de fieras hambrientas habían estado peleando a la entrada. No eran expertos, pero no recordaban ninguna bestia que hubiera actuado de esta forma con anterioridad. Los osos estaban hibernando, lobos no había, algo no cuadraba. Ambos tuvieron la certeza de que alguno de los mineros había perdido la cabeza. El pobre Levi avanzaron acompañados de Perkins. «¡Mirad los pobres caballos!», les gritó Perkins. «¡Dios mío!», gritó Fosters, que no podía apartar la mirada de la pila de trozos de caballo amontonada dentro de la cuadra. «¿Quién coño?», berreó, mientras miraba a Brian, que estaba a su lado, pero que parecía haber muerto de lo pálido que estaba. Perkins había quedado detrás de ambos mineros y antes de que pudieran darse cuenta, un extraño sonido metálico los sobresaltó. Provenía de su retaguardia. Se volvieron rápidamente pensando encontrar a Perkins. Sin embargo, algo oscuro se interponía y su compañero había quedado eclipsado por el ser. Aquella cosa emitía ese sonido metálico al moverse. Su cuerpo estaba compuesto por lo que parecían cordones metálicos que formaban su estructura y le daban forma humanoide. Ambos se quedaron mirándolo, llamando su atención el cráneo sin rostro sobre el que dos cordones, terminados en unos nudos gruesos, emitían un resplandor azulado, palpitante, que los cegó momentáneamente. Y mientras, aterrorizados, miraban aquella cosa desde abajo, reptando por el suelo, se les acercaban por doquier unos pequeños seres parecidos a sacos de carbón con patas y de ojos amarillentos, grandes y sin párpados, que los agarraron por los tobillos. Los dos hombres continuaban obnubilados por la luz que aquella cosa filamentosa de metal emitía en pulsos palpitantes. Cayeron de golpe al suelo, tumbados por el peso de los hombrecillos ásperos que se les subían por todos lados hasta hacerlos desequilibrarse. Gritaron por el dolor. Aquellas cosas les clavaban en las carnes dientes o uñas. ¡Oh! Eran como pequeñas garras que les hundían profundamente, haciéndolos sangrar profusamente. El dolor, sin embargo, era algo que parecía estar en un segundo plano, pues no podían apartar sus miradas del otro ser. El grande, el monstruo filamentoso y vibrante. Y en pocos segundos, dos bestezuelas pequeñas, pesadas y gomosas, ásperas y frías, se les introdujeron, acoplándose primero a sus bocas y después a sus gaznates, hasta el interior de sus cuerpos, tal y como una hora antes habían hecho con Perkins. Este los miraba inexpresivo desde atrás. Simplemente observó todo el proceso. Cuando todo hubo terminado, ambos hombres se levantaron del suelo trabajosamente, como si no controlaran bien sus movimientos, y junto a Perkins salieron de los establos para tomar contacto con el resto de los mineros.
En esos mismos momentos, Simmons desaparecía al otro lado de la montaña y dejaba a Butler solo, asustado y sin saber qué estaba pasando ni qué hacer. Fin del tercer capítulo. En lo profundo de las minas.